Buenas noches, bienvenidos a Los Reporteros. Estrenamos una nueva imagen en nuestro programa con la que nos sumamos a las novedades de la parrilla de otoño de Canal Sur Televisión. Comenzamos hoy refiriéndonos a la Ley de Transparencia, que ella recibió luz verde del Congreso y pronto, tras su paso por el Senado, entrará en vigor. Era una de las asignaturas pendientes de nuestro sistema democrático que nos iguala a la mayoría de los países europeos, aunque en muchos de ellos tienen leyes más abiertas todavía. Esta nuestra nace, según sus detractores, con dos grandes defectos. No ha sido aprobada por consenso parlamentario y se queda corta en cuanto al acceso de los ciudadanos a toda esa información que tendrá que hacerse pública. Sí ha avanzado, en cambio, con respecto al primer proyecto, en la cantidad de instituciones y organismos que tendrán que rendir cuentas, incluida la Casa Real. Los escandalosos casos de corrupción en nuestro país en los últimos años, especialmente los conocidos este 2013, en un escenario de crisis tozuda y teniendo como actores protagonistas a representantes de lo público, han puesto en escena la necesidad de hacer transparente la gestión pública. España está muy atrás en el ranking de los países civilizados que velan por la transparencia en su funcionamiento y gestión. Somos el único país con más de 1 millón de habitantes de Europa que aún no tiene en vigor una ley de transparencia. Y ahora se trata de eso, de hacer valer una norma que obligue a instituciones, partidos políticos, sindicatos, fundaciones, a la propia Casa Real, a rendir cuentas ante los ciudadanos de lo que gastan y de cómo lo gastan. Hace ya muchos años, el Tribunal Constitucional de la antigua República Federal Alemana vaticinaba con acierto que el hombre de nuestro tiempo es un hombre de cristal. Y lo somos. Nuestros datos figuran en muchísimas bases que hábilmente cruzadas pueden establecer una radiografía de cada uno de nosotros. Si los ciudadanos soportamos esta fiscalización, con mucho más motivo las personas públicas y no digamos los grupos políticos, cualquier entidades corporativas, mercantiles, etcétera. La ley de transparencia, la transparencia tiene que ser un principio que informe toda la legislación del Estado, ¿no? Pero algo en lo que todos los grupos parlamentarios coinciden que debe ser una ley fundamental para el Estado, los partidos políticos, una vez más, han sido incapaces de alcanzar un consenso que incorpore a la norma la sensibilidad del conjunto de los ciudadanos en un asunto, especialmente ahora, que llama al encuentro de espacios comunes. Mi grupo votará en contra del texto y como lo que buscamos a lo largo de estos meses ha sido una ley de consenso que no ha sido posible, mantendremos en relación con las enmiendas formuladas por los distintos grupos el mismo criterio que asumimos en la Comisión Constitucional y por tanto nos abstendremos en todas ellas. Esta ley va a hacer historia. No permitan, sus señorías, que cuando se recuerde el día en el que se hizo transparente a la Casa Real, en el que se hizo transparente a los partidos políticos, en el que se hizo transparente a los sindicatos, a las organizaciones empresariales, sus señorías votaron no, porque hoy les cuesta explicarlo. Dentro de algunos años será completamente imposible de explicar. El caso es que la ley ha salido adelante con los votos de una parte de la Cámara, la que representa los votos del PP, CiU, PNV y Coalición Canaria. Ley importante, ley que refuerza la lucha contra la corrupción, ser transparentes, evita determinadas situaciones y por tanto son un buen bálsamo en la lucha contra la corrupción, ley que llega tarde pero en el momento en que el Gobierno presenta un proyecto de ley entendíamos que nuestra obligación era intentar consensuar contenidos y por tanto estamos satisfechos de haberla mejorado. Pese a que todos los grupos de la oposición han reconocido una importante mejora en el texto respecto a las primeras propuestas del Gobierno y una intensa participación de las distintas fuerzas en la ponencia, PSOE, Izquierda Unida, UPyD y gran parte del Grupo Mixto han rechazado el proyecto por considerarlo insuficiente. Anunciaron esta ley a bombo y platillo. Al final han parido un ratón. Una ley del siglo XX, moderna para el siglo XX, absolutamente insuficiente para la democracia que necesita nuestro país en el siglo XXI. Señores del Gobierno, señores del PP,
menos agitación y propaganda y más democracia. Muchas gracias. Una ley de transparencia es una ley siempre, o debería estar siempre, pensada para los ciudadanos. Y la ley de transparencia que se aprobó en comisión, la que ha aprobado el Gobierno, lamento decirlo, es una ley pensada para las administraciones. Los propios casos que atrapan a los partidos en las redes de la corrupción han servido de argumento durante el proceso para justificar distancias y falta de consenso en asuntos de Estado. La ponencia en el Congreso, que trabajó para emitir un dictamen sobre esta nueva norma, aplazó sus reuniones como consecuencia de la tardanza de Mariano Rajoy en comparecer para dar explicaciones sobre el caso Bárcenas, lo que provocó el plante de la mayoría de la oposición y un retraso en los plazos fijados hasta que el presidente del Gobierno compareció finalmente el pasado 1 de agosto. Las razones por las que se han marchado serán las que sean, pero no tienen nada que ver con la ley de transparencia. Y lo que los ciudadanos necesitan no son sainetes políticos ni escenas de parlamentarismo viejo. Lo que los ciudadanos necesitan es una ley de transparencia y cuanto antes. Estamos trabajando por la ley de transparencia. Yo creo que quienes estamos implicados en ese trabajo tendríamos que esforzarnos en transmitir también la impresión y la realidad de que somos nosotros mismos transparentes. Queremos mirar de frente a la sociedad española, que si hoy estuviese aquí sentiría vergüenza de esta ponencia que aquí se ha reunido, como si no pasara nada. Y cuando el presidente del Gobierno, de momento, se niega a comparecer. Entendemos que no se dan las condiciones para que pueda seguir trabajando la ponencia desde el consenso. No se dan. Pese a las diferencias, tras su paso por la ponencia y la comisión, se han incorporado más de 90 enmiendas de la oposición al texto final del proyecto, la mayoría de los nacionalistas vascos y catalanes y 15 de los socialistas. Todos, y yo creo que eso tenemos que ponerlo en valor, nos hemos tomado en serio esta ley porque es importante. El Gobierno manifestó desde el primer momento su máxima voluntad de diálogo y el grupo parlamentario que lo sustenta y al que quiero agradecerle sus esfuerzos lo ha manifestado aquí. Nosotros no descansaremos en el trámite en el Senado para que a esta ley puedan incorporarse muchos más. Entre las novedades más destacadas, la norma equipara las obligaciones de transparencia de la Casa Real a las de otras instituciones públicas como el Congreso, el Senado, el Banco de España, el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo. También deberán someterse a esos criterios las entidades privadas cuya financiación dependa al menos en un 40% de subvenciones públicas y aquellas que reciban a partir de 100.000 euros anuales de fondos públicos. La Iglesia, aunque no se le menciona expresamente, también tendrá que dar cuenta de los fondos que reciba del Estado, aunque son difíciles de precisar porque están dispersos en varias partidas. La clase política ha perdido credibilidad ante el ciudadano no solo por los casos de corrupción en sí mismos, sino por la incapacidad de los partidos de alcanzar acuerdos en temas fundamentales para la ciudadanía. Además, la escasa reacción de la sociedad española ante los casos de corrupción parece que está cambiando en los últimos años, lo que sin duda ha impulsado a que se legisle en esta materia. El cambio importante que se ha producido ahora es que la gente ha dejado ya de tolerar esas cosas y ha empezado a denunciar. Y en parte eso viene dado también por la facilidad con la que circula la información en Internet, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente conoce más casos y conoce más los intríngulis de cada caso. Y eso ha generado una reacción ciudadana importantísima que se ha visto en el 15M y en otras manifestaciones y se ve continuamente en las redes sociales. Y hay muchos países que ya son leyes de finales del 19, de principios del 20, o sea que ya tienen una larga tradición de transparencia. Pero es que hay otros además que son los que han entrado los últimos en Europa o de los últimos que han entrado, por ejemplo Serbia. Serbia tiene una muy buena ley, o sea, nos han adelantado, vamos a decir así, tiene una buena ley, Eslovenia también. Transparencia Internacional, única organización no gubernamental a escala mundial dedicada a combatir la corrupción, puso mucho énfasis en la necesidad de que la transparencia llegue a los partidos políticos. La mayor parte de los ciudadanos ponen como prioridad, o sea, estoy seguro que todos pondrían que todo, pero como primera probablemente que se transparentasen los partidos políticos, para que desaparezca esa sombra tan enorme de sospecha, de dudas que hay sobre lo que puedan hacer o no puedan hacer, y lo que gastan y cómo lo gastan o quién les financia. Eso sería muy importante y además todos ganaríamos. Yo creo que sería un juego de suma positiva, ganarían credibilidad los partidos, el gobierno, las instituciones y los ciudadanos pues estaríamos más tranquilos.
Uno de los pilares sobre los que descansa la nueva norma es el acceso de los ciudadanos a la información, aunque también es uno de los factores más criticados por la oposición, que ve demasiadas excepciones, restricciones y trabas, entre otras razones, porque estará supeditada a la Ley de Protección de Datos, que tiene rango de ley orgánica y podría inhabilitar muchas facultades del texto. La ley creará el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que velará por el cumplimiento de la norma y podrá pedir la apertura de procedimientos sancionadores. Los altos cargos que cometan infracciones muy graves podrán ser destituidos de su puesto y no podrán ser nombrados para ocupar ningún alto cargo durante un periodo de entre 5 y 10 años, ni percibirán indemnizaciones. De este Consejo dependerá una comisión compuesta por un presidente, nombrado por la mayoría absoluta del Congreso, un diputado, un senador y representantes del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo, de la Agencia Española de Protección de Datos y de la Secretaría de Estado y Administraciones Públicas, entre otros. Lo fundamental es la transparencia, pero también el control. O sea, yo creo que hay que dotar de más medios al Tribunal de Cuentas para que pueda fiscalizar las cuentas de los partidos con carácter anual, pero que la fiscalización, el informe salga en un año máximo, 6 meses o 2 años, pero no 5 años, que es lo normal. 5 o 6 años. Eso no puede ser, porque máxime si prescriben las infracciones, que en caso de que se detecten. Entonces no tiene sentido el sistema. El sistema pierde todo el sentido que pueda tener. Una de las medidas, a mi juicio, imprescindibles en relación con la financiación de los partidos es hacer pública la contabilidad de los partidos. Hacer público los rubros de la contabilidad, en qué se gasta el partido los dineros que recibe, cuál es la estructura de su personal, cuáles son los costes de su personal, cuáles son los salarios del personal, cuál es el gasto en propaganda, los gastos y fundamentalmente los ingresos, las fuentes de ingresos de los partidos, cuánto se recibe de subvenciones, cuánto se recibe de donativos y quiénes son las personas físicas o jurídicas que efectúan la donación. En el centro del debate también se ha situado la Casa Real, que deberá quedar sometida a la ley, algo que reclamaban especialistas en transparencia, organizaciones no gubernamentales, analistas, expertos y gran parte de la sociedad. Yo pienso que sería bueno que también la Corona publicitase un poco todas sus cosas para que se vea más, aunque si es un apéndice, o sea, quiero decir que es una proporción muy pequeña de los pequeñísima, vamos, de los presupuestos generales del Estado, pero bueno, yo creo que es bueno también que los ciudadanos, pues de alguna manera conozcan lo que se gasta, cómo se hace, cómo se gasta, con quién se contrata, etcétera. En la Corona no vendría mal tampoco. En la Casa Real Británica conocemos exactamente hasta los gastos en peluquería, en vestuario, en reconstruir el Palacio de Windsor si se quema, en lo que cuesta la calefacción. ¿Eso es malo? Bueno, yo creo que es bueno. Cuando hay información no hay desinformación. Entonces yo siempre he pensado que, además, si es un dinero que procede de todos los españoles, pues todos los españoles debemos tener acceso a esa información. La Casa Real y la monarquía, como sucede con la monarquía noruega, la sueca, la británica o cualquier monarquía de las que existen democráticas en Europa, están sometidas a un proceso de control y a un proceso de transparencia, y eso lo lógico es que la monarquía española, con Urdangarín o sin él, esté sometida a ese proceso de transparencia, y es muy sano. Yo creo que la monarquía tiene que ser transparente por el bien y la supervivencia de la monarquía, porque todo lo que no es transparente en el mundo de hoy acaba siendo frágil. Lo que no es transparente es frágil y se puede romper. Que realmente es el Parlamento el que ahora tiene la llave, se lo dije yo además y lo puse en las transparencias y tal, que ellos tenían la llave, realmente los señores parlamentarios tenían la llave de la credibilidad ciudadana. El proyecto de ley se encuentra ahora en el Senado. Una vez terminada la tramitación y que el texto definitivo se publique en el Boletín Oficial del Estado, entrará en vigor la parte de la ley relativa al buen gobierno, pero los artículos referidos a la transparencia entrarán en vigor un año más tarde, plazo previsto para preparar toda la información que deberán publicar las administraciones, así como para poner en marcha el portal de la transparencia. En una sociedad como la nuestra, la información es imprescindible, no solo para que tengamos un control, como hemos visto, sobre las cuentas públicas. Es necesaria, por ejemplo, para garantizarnos
una vida más saludable. Vivimos en un mundo dominado por el plástico y no sabemos qué componentes pueden alterar nuestra salud. Minerales como el mercurio, presentes en la tierra y reelaborados por el hombre, están en el medio ambiente y en objetos tan cercanos a nosotros como las bombillas de bajo consumo. En la alimentación, aditivos como el aspartamo o los colorantes están también cada vez más cuestionados. Son solo 3 ejemplos de elementos potencialmente peligrosos que hemos querido analizar para ver hasta qué punto las autoridades sanitarias, la industria y los consumidores tenemos o no el control de lo que comemos y de lo que daña nuestro cuerpo. ¿Por qué advierte esta marca de chucherías que los colorantes usados pueden tener efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños? Estos colorantes rojos, presentes en infinidad de chucherías y refrescos, no deberían estar permitidos, pues incumplen casi todos los preceptos de la propia agencia alimentaria. Pero si hay un aditivo calificado como peligroso por una incontable serie de informes médicos, es el aspartamo, un edulcorante sintético presente en casi todo. Hay aspartano por todos lados, vamos, ahora mismo se ha extendido, ¿no? De hecho, en el supermercado todo es aspartano, un refresco, bollería industrial, tienes aspartano por todos lados, porque es muy barato, muy sencillo de mezclar y es una porquería gigantesca. Nos están vendiendo un veneno. Y de hecho hay asociaciones de diabéticos en Estados Unidos que han denunciado casos de muerte de niños con problemas. Está presente también en algunos antibióticos infantiles como edulcorante, en la mayoría de refrescos light y en los caramelos y chicles sin azúcar. Se vende al por mayor para endulzar el café o las infusiones. Para poder comercializarse ha tenido que pasar por las autoridades alimentarias de todo el mundo. En cambio, un edulcorante natural que procede de la stevia, una planta original del Paraguay, y que ya se está haciendo un hueco en las estanterías del súper, al lado del aspartamo, ha estado prohibida hasta hace 2 años. Porque era enemigo de otros edulcorantes artificiales. O sea, la stevia en Estados Unidos representó el enemigo del aspartano. Ten en cuenta que el aspartano tuvieron que sustituir al presidente de la FDA, la reguladora de alimentación americana, para poder legalizarlo. Pero sigamos en el súper y en el mundo de plástico que lo inunda. Varias alertas se han desarrollado en los últimos 3 años en Europa sobre los envases de plástico y los biberones. El 30 de junio del 2011, en un solo día, se retiraron de todas las farmacias de toda Europa los biberones de plástico hechos de policarbonato, para evitar la exposición de los niños a bisfenol A. 15 de diciembre del 2012, Asamblea Nacional Francesa. Si hemos retirado en Europa los biberones de policarbonato porque suponen un riesgo putativo de exposición inadvertida a los niños en su primera infancia, ¿cómo es posible que sigamos permitiendo la exposición de las mujeres que pueden tener niños al bisfenol A sabiendo que se absorbe y que puede pasar al niño? Exigimos de forma tajante la retirada del policarbonato en todas sus aplicaciones de envases alimentarios. Y Europa entera tiembla, porque dice, ¿cómo es posible que un país haga esto de forma unilateral? Y entonces todos corren a ponerse al día, porque si alguien lo está haciendo y han considerado que es suficiente la evidencia como para actuar preventivamente, no sé qué diferencia tienen los niños franceses de los niños españoles. ¿Pero qué es ese bisfenol y qué efectos puede tener en nuestra salud? El bisfenol A es un problema, porque la producción solo en España es de 300 millones de kilos, 300.000 toneladas, en un solo punto en Cartagena. Una fábrica hace bisfenol A. Y las aplicaciones son todo. Las gafas, los cristales de tus gafas, los biberones de policarbonato. Las 2 grandes salidas del bisfenol A son el policarbonato, que es un plástico transparente, duro, que admite alta temperatura, y las resinas de epoxi, que son los barnices y los pegamentos. Y esas 2 grandes salidas hacen que ahora mismo sea todo. La carcasa del ordenador, el avión completo en el interior, te montas en el avión de Iberia, pues ese plástico de todos los sillones, eso. Los CDs, el CD es puro policarbonato. Las aplicaciones en cocina son muchas, todo el plástico que se pueda meter en el microondas, todo el plástico que se pueda calentar, todo el plástico que se puede meter en el lavavajillas, pues es policarbonato. En la Universidad de Granada, desde el año 85, se están tomando muestras a 3.500 niños de la capital y otras 5 ciudades españolas. Acumulando sus placentas, que las tenemos guardadas, y 3.500 muestras de orina de niños españoles cada 2 años, le hemos dado los químicos para analizar. La gran sorpresa es, eso es muy claro, todo lo que estamos hablando, el PET, los eftalatos, el bisfenol A, los
polibromados, los filtros ultravioleta, todo está en la orina de todos los niños. Y nos dicen, los niveles son bajos. Y le decimos, ¿bajos para qué? Quiero decir muy claro, ¿hay alguna razón para que todos los niños españoles meen cuando tienen 4 años de edad 3,5 nanogramos mililitros de orina de bisfenol A todos los días? Porque cuando tú autorizaste poner el bisfenol en el mercado, no me habías dicho que eso iba a estar en la orina. Y entonces ya están establecidos los valores, como tú has dicho muy bien, de la normalidad de bisfenol A en orina. ¿Desde cuándo es la normalidad tener el plástico en la orina? Ahora toca demostrar que estas sustancias tienen relación con algunas enfermedades o patologías en nuestra población. Para decirte cuál es el efecto, me tienes que dar tiempo y dinero, porque probablemente el efecto sea discreto, a largo plazo y sutil. Y sobre todo me tienes que dejar que mida este compuesto y los otros 100 que estás orinando de forma diaria. Entonces podré hacer una asociación. Bueno, pero ¿cuáles son las sospechas de efecto? Las sospechas de efecto son el efecto hormonal. ¿Cómo están las enfermedades debidas a los estrógenos, a los andrógenos y al tiroides en Europa? Dicen muy mal, muy mal. La caída de la calidad seminal en 10 años en Almería, Murcia, es del 3,5% en los últimos 10 años. ¿Que esta es la causa? No lo sé. ¿Que es una buena hipótesis de trabajo? Muy buena. ¿Que lo único que puedo hacer es disminuir la exposición? Es decir, calidad seminal, el detrimento de la calidad seminal, la infertilidad, la infecundidad, el aumento del cáncer de testículo, el aumento del cáncer de mama, el aumento del hipotiroidismo, son todas enfermedades que parecería que son enfermedades del desarrollo o de que somos Europa. Otro de los peligros denunciados por las agencias alimentarias y por varios estudios científicos es la presencia de mercurio en algunas especies de pescados. Por su volatilidad y porque tras su uso por la industria este mineral no desaparece nunca, termina en el agua y en la cadena trófica. En concreto en los grandes depredadores, atún, pez espada o bonito, los que comen a otros pescados menores. Una vez más, la tranquilidad de unos y otros se basa en los bajos niveles, que se pueden tolerar según ley. El último estudio realizado en la Universidad de Granada es más tranquilizador en este punto, el legal. El problema es determinar la ingesta mínima. El límite semanal provisional tolerable está en torno a 96 microgramos por semana y nosotros hemos obtenido 63. No habría ningún problema. Cuando analizamos qué ocurre en otras zonas, por ejemplo en Francia da 68. Luego podríamos situarnos perfectamente en el entorno de Francia, de Cataluña, de otras zonas. Es decir, que si estuviéramos en Francia, con su legislación, los niveles del arma serían mucho mayores que en España. No hay armonización de criterios y por tanto sigue el desconcierto. El atún y el pez espada tuvieron que subir el límite de mercurio permitido para venderlo, porque es que si no, no se podía vender ninguno. Entonces estaba en medio miligramo por kilo y pasó a 1 miligramo por kilo, porque es que si no tenían que tirar toda la pesca de atún y de pez espada. O sea que la Unión Europea es consciente, perfectamente consciente de ese problema. La plataforma Mercurio Cero aglutina a varias instituciones de todo el mundo empeñadas en que desaparezca de nuestro entorno inmediato este tóxico mineral. Nos cuenta Leticia, de Ecologistas en Acción, que están tratando de eliminarlo de los empastes dentales, donde suponen un 50% de la amalgama de los mismos, y alertan del cuidado que hay que tener en caso de que se rompa una bombilla de bajo consumo o un tubo fluorescente, pues contienen polvo de mercurio. Pero hay más, hasta las vacunas contienen mercurio. En las vacunas, porque el mercurio es un conservante. Entonces, por ejemplo, las vacunas que tienen que ir a países donde no es fácil asegurar la cadena en el frío, por ejemplo, al África subsahariana, son vacunas que llevan timerosal, o sea, que llevan el conservante de mercurio, porque si no llegarían en mal estado. O sea, ahí hay que hacer también el balance entre qué es peor, si no vacunar a los niños o vacunarlos con un poquito de mercurio. O sea, ahí es muy difícil la decisión. Hemos visto 3 ejemplos de sustancias nocivas: aspartamo, bisfenol y mercurio, y algunos de los peligros asociados.
Pero cuando se tira del hilo descubrimos muchos más entornos que no podíamos ni imaginar como peligrosos. El doctor Olea nos ha alertado también de la presencia del teflón en las sartenes, de los parabenes en la cosmética, de la presencia del bisfenol en los recibos de cajeros y supermercados y en sitios tan poco adecuados como los mismos hospitales. Todo el material sanitario de un solo uso, de plástico, está siendo analizado en otro informe. Y las versiones de que todo está bajo control o que no hay ningún control son muy dispares. Toma partido fundamentalmente la Agencia de Evaluación de la Seguridad Alimentaria, ¿no? En concreto, la ESAN, la agencia española, tanto la ESAN como EFSA, que es la europea, pues yo creo que tienen una preocupación importante por valorar el nivel de contaminación en los productos alimentarios. Si lo que quieres es una evidencia de daño, entonces no me sirves, porque si el daño ya ha ocurrido, ya se ha jodido a alguien. Lo que queremos es una evidencia de que las piezas son lo suficientemente importantes para que actúes preventivamente disminuyendo la exposición. ¿Que estamos mejor que en el año 30? Sí, tampoco teníamos televisión en el año 30, pues no había. ¿Que corresponde al futuro? No, me niego a decir que esto corresponde al futuro. No corresponde al futuro, corresponde a un futuro descontrolado, porque nosotros como clínicos vemos las estadísticas de incremento de enfermedades, la continuo mensaje de que todo va bien, ese continuo mensaje de sigue haciendo lo que haces, que voy a buscar una máquina que diagnostica los tumores más chicos y otra máquina que trata los tumores intratables, cuando tú le dices, si yo lo que no quiero es tener cáncer. Legislar sin miramientos en estos ámbitos, con tantos agentes económicos implicados, no es fácil. Pero como nos recuerda Nicolás Olea, el pesticida más presente hoy en las placentas españolas que han estudiado es el DDT, que ya se prohibió en 1986. Pero es que este pesticida permanece en el medio ambiente al menos 50 años. Los daños desde entonces son enormes. Es posible que dentro de 50 años, o aún antes, tengamos que lamentar no haber cortado a tiempo con ciertos aditivos o sustancias que se adivinaban como peligrosas. Es necesario, como hemos comprobado, tener información para, en la medida de lo posible, controlar todo eso que pueda afectar a nuestro estado de salud. Y cambiamos de tema. Más de 30 años han tenido que pasar para que Gonzalo García Pelayo dirija una película. La ha titulado Alegrías de Cádiz y se estrenó el sábado pasado en la Muestra de Cine del Atlántico. Según cuenta, se ha animado a volver después del homenaje que se le rindió en la pasada edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla, donde fue reivindicado como uno de nuestros creadores más libres y heterodoxos. García Pelayo ha dejado una huella especial como director de cine, pero más indiscutible es su aportación como el productor musical que descubrió el rock andaluz. Su fama internacional, sin embargo, le llegó tras arrasar en los principales casinos del mundo, aplicando un método que le permitió a él y a sus hijos, conocidos literaria y cinematográficamente como los Pelayos, ganar millones de dólares en la ruleta y ser vetados en varios países. Un personaje polifacético y único que vuelve a dar guerra y que vamos a conocer de cerca en la siguiente entrevista. Parece que con el tiempo le han llegado los reconocimientos. Quizás no raro, pero recurrente y que me llena de satisfacción son algunas palabras como libérrimo, heterodoxo, que me gustan mucho. O sea, que no puedo ocultar mi satisfacción por escuchar ese tipo de calificativos, sobre todo aplicado a mi cine. Pero nadie puede negar que su nombre se esconde detrás de muchos de los proyectos culturales que vivió Andalucía durante la transición, una época de la que no siente nostalgia. Yo siempre he intentado tener nostalgia del futuro, no del pasado, es decir, o sea que tengo nostalgia de que qué va a pasar dentro de 70 años, donde espero estar vivo y el ver cómo es el mundo dentro de 70 años. Tengo recuerdos que espero que se acumulen y que me sirvan, digamos, para poder vivir el futuro, pero no, la palabra nostálgica no, porque de alguna manera supone un cierto pesimismo del que yo huyo. En los últimos años está empeñado en cambiar las reglas del juego. Gonzalo García Pelayo, mi padre,
llevaba media vida intentando descubrir las leyes secretas del azar. En el juego he descubierto algo que me ponía los vellos de punta al principio, que es los límites de la suerte. Es pura manera de ver el mundo ahora de una manera, yo creo que más profunda. O sea, y es eso, o sea, fundamentalmente el descubrimiento es que la suerte tiene límites, tanto la buena como la mala. Un hombre con suerte. Gonzalo García Pelayo, director de cine, productor musical, jugador de casinos, una biografía heterodoxa y encajada irremediablemente en nuestro pasado. Detrás de la música que hizo historia en Andalucía entre los años 60 y 80, muy a menudo figuraba un nombre: Gonzalo García Pelayo. El panorama de la música de ese momento español, yo creo que era el arte en el que tenía un desarrollo mayor por encima de cualquier otra disciplina artística, ni de cine, ni de arquitectura, ni de pintura, ni de literatura tampoco. O sea, es que yo creo que fue un momento auténticamente magistral del arte español. Había un caldo de cultivo muy importante. O sea, había una música que estaba, digamos, deseando salir y que no salía, y que no salía, y que no salía, y que al abrirle la puerta pues estalla como una olla a presión que ya tiene demasiada presión, ¿no? Y no aguanta ya tanta presión. Entonces yo tuve la suerte de tener la posibilidad de abrir la olla. Antes que el cine, se sobrepone con el cine y se prolonga bastante más allá del cine. Empieza fundamentalmente con un grupo aquí en Sevilla, Smash, que conozco, que de alguna manera ayuda a fundar, porque es un grupo que comienza para trabajar un poco en el proyecto que yo estoy desarrollando, a partir de otro grupo primero que trabajé que se llama Gong, y a partir de Smash pues ya me voy involucrando en la música española. Y entonces pues nos metemos a hacer discos sistemáticamente, y ahí pues yo creo que salen muchas cosas señeras y que les tengo muy buen recuerdo. Loli Manuel, el primer disco, Nuevo Día, los 3 primeros de Triana, Luis Eduardo Aute, Carlos Cano, María Jiménez, La Bordeta, Pau Riba, Amancio Prada. Que estoy pues de luego contento y orgulloso de haber colaborado en ese momento esencial de la música española y de la cultura española de la transición. Ay, qué bonita verla en el aire. Yo ya tenía digamos, de afición a la música, un background grande. Se me está acabando lo buena que soy. Y tenía teorizaciones sobre lo que había que hacer en la música, el rock andaluz, todo eso eran teorías, que lo que ocurre es que tengo la circunstancia en la que me dejan ponerle en la práctica, y entonces pues no hay cosa mejor que poner actividad donde uno ha puesto ante la teoría. Muchas horas de disfrute de grabar cosas que yo tenía la sensación auténtica de que eran obras maestras y que no eran estrictamente mías, sino que simplemente colaboraba en la elaboración de esas obras que eran otras personas. Cuando estoy grabando con Amancio Prada, Rosalía de Castro, cuando estoy grabando con Loli Manuel, Nuevo Día, cuando estoy grabando con Triana en el patio, ¿no? O sea, en todos esos momentos yo era consciente de que aquello era muy importante. Yo me ponía a compararlo con muchos mitos extranjeros y decía, no, esto es mucho mejor. Cuando yo estoy grabando con Oma, la gente me habla de Génesis, yo digo, pero no hay ni comparación, Oma es muchísimo mejor que Génesis. Es un conflicto, es un conflicto lo que estamos pasando todo el mundo. Hombre, claro, porque es un momento de transición. Paralelamente nacía el García Pelayo, director de cine. Ahí tampoco pasó desapercibido. Comercial al principio, criticado casi siempre. Con el tiempo, una de sus películas, Vivir en Sevilla, es considerada por algunos críticos como una de las más innovadoras del cine español. Mira, chavala, que yo ya no te digo tengo, yo ya te digo toma, 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 bananas Maura, pum, pum, palito de ron.
Yo hacía un poco las películas algunas películas con 2 lecturas, una como Emanuela para un público amplio, popular, que se consiguió, que la película tuvo una amplia difusión, 1.200.000 espectadores, que para mí los querría hoy para cualquiera de las cosas que se hacen ahora mismo en España. Pero también la película tiene una segunda lectura que tenía otro tipo de aspiraciones, y eso no lo encontré en absoluto, ni en amigos, ni en críticos, ni nada. Encantado de haber hecho este encargo, y me hubiera encantado hacer 10 o 12 más, pero después ya quería hacer una cosa auténticamente que era lo que me pedía el cuerpo y el alma, que era hacer vivir en Sevilla, y ya desde el título pues implicaba una implicación con eso, con la ciudad, era también una especie de cuenta pendiente de todo el rodaje de Manuela, que me marcó profundamente, y eso sí fue una especie de lucha, que es lo único que quería hacer en ese momento en mi vida, ya de obcecación. Cuando la consigo hacer y tiene ese amplísimo fracaso que tiene. Porque te espera la primavera. Cuando había público pateaban la película, cuando teóricamente a lo mejor no la pateaban no había público. Ya más dificultad tuve con Vivir en Sevilla, sobre todo, que era una película que tuve que prácticamente financiar yo con el apoyo de algunos amigos. Lo que había ido bien en los discos, pues perderlo en el cine. La sota americana, la 31, la que siempre gana. Van 1.000 pesetas, 1.000 pesetitas la sota americana, la que siempre gana. ¿La sota es la que gana? Seguro que la totalidad de lo que era la Sevilla de esa época no se da ni en esa película, ni en un libro, ni en una colección de fotos. Son muchas más cosas las que abarca la realidad, ¿no? Pero que algún aspecto de lo que allí se vivía y de cómo lo sentíamos, pues parece que sí. Sota americana. La que siempre gana. Bueno, una vez se gane y otras no. Conozco menos la Sevilla de ahora. Yo creo que una Sevilla más calmada. Yo creo que Sevilla evoluciona mucho, como han evolucionado en general todas las ciudades y pueblos de España con la democracia. Usted sabe, doctor, que se ha dicho que si las inmobiliarias han respetado la Giralda, es porque el solar no les sirve para un rascacielos. Es una ciudad, yo creo que bastante diferente, aunque sigue manteniendo esencias que son las fundamentales y que las sigo viendo. Le diría que la Sevilla mejor conservada de aquellos días era, por contra, mucho más puritana. Hoy me inventé una frase que es que a Sevilla lo quiero aunque me ignore. Rupier tira la bola y tenemos tiempo hasta que diga no vas. En la última década la vida de García Pelayo ha girado al ritmo de la ruleta. Las teorías de probabilidad sobre el juego le han traído dinero, éxitos, fracasos, prohibiciones en casinos de medio mundo y el protagonismo de un libro y una película con el título de Los Pelayos. Pero sobre todo dice haber encontrado una filosofía para vivir. Yo creo que no robó nada, ha dado una mayor profundidad filosófica, digamos, a su pensamiento. Fue entonces cuando lo vi claro. Es prácticamente imposible fabricar nada perfecto, y la ruleta no tiene por qué ser una excepción. Y los límites de la suerte, si se definen como la matemática me lo ha definido, y que para mí fue un hallazgo de los más importantes de mi vida, que es pura manera de ver el mundo ahora de una manera yo creo que más profunda, o sea, y es eso, o sea, fundamentalmente el descubrimiento es que la suerte tiene límites, tanto la buena como la mala. Aquella noche, bajo la lluvia, los Pelayo estábamos convencidos de haber alcanzado el nuestro. Yo lo quiero transmitir a mis hijos, o sea, sería hijos míos que como yo se sienten jugadores las 24 horas del día. Es decir, todo lo que es la vida lo vemos bajo prisma de probabilidad, de juego y de circunstancias, y ahora tengo que decidir cualquier hecho sociológico importante lo veo en términos de probabilidad y los resultados los analizo como si fuese una estadística más que tengo que sumar para ver cómo piensa el pueblo americano cuando vota o el pueblo español cuando vota. Lo miro con un prisma absolutamente de jugador y que yo creo que me acerca más a la realidad que lo que es simplemente una cosa meramente informativa. Han cambiado las mesas de sitio. Ha llegado a ser una película que me parece que está muy correcta y que no manipula y que no exagera nada hacia el lado sensacionalista. Al revés, alguna gente me decía que era demasiado contenida, ¿no? Y que mi personaje era como demasiado suave, ¿no? Juego me acerca mucho a la metafísica, más que otras muchas cosas, o sea, porque es el sí o el no, el todo o el nada, la salvación o el abismo, o sea, y eso, pues bueno, me ha provocado un infarto, por ejemplo, ¿no? O sea, si no es que esté contento de que me haya provocado un infarto, pero claro que deja una mella importante en mi vida y en mi físico, ¿no?
Sin nostalgia del pasado, García Pelayo prepara bajo su particular mirada algunos proyectos para el futuro. Tengo proyectos, estoy escribiendo la escaleta de un libro, que lo empezaré cuando me paguen el adelanto. No quiero escribir sin adelanto, quiero hacer fundamentalmente como una especie de biografía de conocimientos. No biografías con datos ni con fechas, sino de las cosas que he ido conociendo y de las que puedo hacer partícipe de ello, fundamentalmente a mis hijos y a los posibles lectores que espiritualmente también los puedes considerar como hijos tuyos. La luz vence tinieblas por campiñas lejanas. Y también se atreve a aportar soluciones para la crisis que hoy vive la cultura. Con preocupación como todo el mundo, pero con esperanza, que no sé si todo el mundo está también en esa situación. Ya digo que yo tengo una tendencia al optimismo que me parece esencial en mi manera de pensar y en mi manera de ser. Creo que tenemos por delante una serie de retos muy importantes, que mucha gente nos equivocamos en ocasiones anteriores, pero que eso en la democracia se cura a sí misma con rectificaciones, y para eso hace falta no solamente políticos, sino intelectuales, pensadores. Y eso, una nueva generación del 98. Yo pido grito una nueva generación del 98. Todos los pensadores que puedan colaborar, yo creo que debían de empezar ya a crear esa base de pensamiento para la Nueva España. Una llamada a los nuevos tiempos, sin nostalgia del pasado, de un hombre que ya tiene su hueco en nuestra cultura y que ha vuelto con sus alegrías de Cádiz. Una película que, como él avisa, no dejará indiferente a nadie que la vea. Así terminamos. La semana que viene estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches.